Bueno, pues buenas tardes. Soy Carlos García, para los que no me conozcáis. Normalmente estamos dando charlas sobre el tema del sector inmobiliario y en esta ocasión, yo conocí a Andrea. Andrea me ayudó con mi página web, ¿de acuerdo? Em, Cuando estuvimos hablando, me abrió un poco los ojos en lo importante que es, de cara a cualquier web o cualquier negocio, un poco el tema de la ley de protección de datos y una serie de cuestiones, ¿no? Y la verdad que, por un lado, para cualquier profesional creo que es indispensable tener en cuenta ciertos aspectos y, e incluso encaminándolo al sector inmobiliario, en muchas cosas que luego, una vez que lo iba hablando con Andrea, veía que eran importantes, ¿no? Es decir, lo que puede ser incluso un contrato de arras, algo muy sencillo, o una hoja de visita, o un documento para pasar una oferta o demás, y digamos, cualquier aspecto, ¿no? Eh, el otro día cuando hablaba con ella y pensábamos en hacer esta charla, se me venían, digamos, muchas situaciones a la cabeza, como por ejemplo cuando yo pedía documentación, ¿no? Para mirarles el tema de la financiación o documentación para preparar el tema de la escritura y demás. Bueno, pues digamos que tú empiezas a solicitar datos y bueno, pues estás enfocado en lo que es en tu negocio y bueno, pues hay muchas cosas que se te pasan por alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando todo va bien, pues magnífico, súper contentos, comprador, jiji, vendedor, jaja, la gente chachiguay, pero digamos que si en los negocios puede haber, digamos, algunos malentendidos o algunos problemas, cuando hablamos en el sector inmobiliario de problemas, estamos hablando de cantidades muy elevadas, ¿no? Entonces, cuando hay cantidades muy elevadas, cualquier persona en un momento dado se puede acoger a, a un incumplimiento a la hora de recoger los datos y demás, y claro, pues te pueden buscar las cosquillas, ¿no? Eh, y bueno, yo la verdad que nunca le había prestado mucha atención, ¿no? A todo esto. Y bueno, pues el otro día hablando con Andrea, me di cuenta de lo importante. Fijaros, el otro día firmé un contrato de arras como comprador. Me hicieron firmar un documento de oferta y demás. Y claro, viéndolo, pensando en todo esto, dije, a ver, esta inmobiliaria se ha saltado toda la legislación y demás. Es decir, eh, si te encuentras, o sea, yo no, pero si esa inmobiliaria se encuentra con una persona que quiere buscar en un momento dado las cosquillas, o sea, le mete un palo impresionante, ¿no? Entonces, por eso he creído que podría ser una charla muy interesante, ¿vale? Y en la que, bueno, pues podemos aprender de muchas cosas, ¿no? Eh, Tanto a nivel profesional, si tenemos una empresa, una web o algo, como incluso a nivel particular, ¿no? El decir, bueno, a ver, yo estoy señalando aquí arriba, abajo, pin, 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 en 8 casillas y, y lo mismo es que me están vendiendo hasta, o sea, me están vendiendo hasta ponerme un anuncio en El País. Yo qué sé, estoy firmando aquí a lo loco, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y no solo para el sector inmobiliario, sino para cualquier sector y ya no solo también como profesional, que es muy importante, sino también como particular y usuario, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, muchas gracias, Andrea. Gracias a todos por estar aquí y bueno, nos gustaría que nos contases muchas cositas, ¿vale? Claro. Y todas tus recomendaciones, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Lo primero, por permitirme participar en este espacio, que es verdad que nos salimos un poco del tiesto porque vamos a hablar de algo
que a priori puede parecer que no está muy relacionado con el sector inmobiliario, pero al final es una materia transversal que afecta a todos los sectores, el inmobiliario y a cualquier otro tipo de negocio. Por eso creo que puede ser bastante interesante y de utilidad para todos los que tengáis un negocio, que seáis profesionales autónomos o que tengáis una empresa, independientemente del sector al que os dediquéis, ¿vale? Por eso voy a hablar todo en términos bastante genéricos, quitando un poco al final que haga referencia a algún tipo de contrato más habitual del sector inmobiliario, pero voy a hablar en términos bastante genéricos, entonces cada uno se lo va a poder llevar a su terreno, a su sector y aplicarlo, ¿de acuerdo? Si tenéis dudas me podéis interrumpir sobre la marcha si algo no se entiende y al final también pues ahí hacemos un espacio para dudas y consultas, ¿vale? Entonces voy a compartir un poquito una presentación para seguir un hilo con vosotros. ¿Se ve bien? ¿Me podéis decir? Se ve bien. Vale, perfecto. Vale, pues lo primero, para empezar, que muchos os lo preguntaréis, no tenéis por qué saberlo, es cuál es la normativa aplicable cuando estamos hablando en materia de protección de datos, ¿vale? Entonces, tenemos, por un lado, el RGPD, que se llama así por la abreviatura, que es el Reglamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿vale? O lo oiréis mucho como el RGPD, ¿vale? El reglamento que entró en vigor, ¿vale? Aunque aquí pone 2016, que es la fecha en la que se redactó, entró en vigor en 2018, que es cuando se empezó a aplicar, ¿vale? La LPD-GDD es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales a nivel nacional. Esta es la normativa europea y esta es la normativa nacional, ambas de aplicación. Y luego está la LSSI, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Al final, estas tres normativas son juntas unas 200 y pico páginas, entonces, como comprenderéis, es inasumible e imposible resumiros en una hora absolutamente todo su contenido, ¿vale? Por eso he ido un poco a la parte más práctica y que tanto como usuarios como emprendedores o propietarios de negocios os puede interesar. Entonces, lo primero, tener una base y amueblar un poco la cabeza de cómo tenemos que tratar esos datos que recopilamos, ¿vale? Nociones súper básicas. Los datos deben de ser lo más minimizados posibles, es decir, no trato más datos de los que necesito para desarrollar mi actividad, para prestar ese servicio, para vender ese producto, ¿vale? No pido más información de la que no necesito, que sean exactos y que estén actualizados, limitar el plazo en que los vayamos a conservar, eso de tener documentación y datos personales de clientes de hace 15 años que ya no son tus clientes, pues la normativa te dice que no, que tienes que acotar los plazos y que tienes que poner plazos de conservación. Entonces, se conservan mientras dure la relación contractual y luego se dejan un plazo por si hubiera posibles responsabilidades. Entonces, cuando ya prescriben esas responsabilidades, cuando ya esa persona que fue mi cliente, que ya no lo es, no me puede exigir nada, por así decirlo, pues ya no tiene ningún sentido que los mantenga, ¿vale? Definir la finalidad de los mismos, es decir, para qué los voy a utilizar, eso es muy importante, no puede ser para cualquier cosa. Y además voy a tener que informar a esa persona de para qué, cuál es la finalidad y tratar los datos obviamente con integridad y confidencialidad. Y luego, muy importante también, las bases de legitimación. ¿En base a qué yo puedo tratar los datos personales de terceros? Normalmente nos vamos a centrar en estas dos primeras que dice la normativa, que es o por existencia de consentimiento expreso, es decir, porque la otra persona me da su consentimiento para que trate sus datos personales con una determinada finalidad, o porque existe una relación contractual y en base a ese contrato yo necesito tratar esos datos personales que me está facilitando para poderle prestar ese servicio o vender ese producto, ¿vale? Los otros ya son casos más excepcionales, pues por intereses vitales, por interés público, intereses legítimos prevalentes, ahí habría que analizar en cada caso, pero lo lógico va a estar ahí, o en base a una relación contractual o porque haya obtenido el consentimiento de esa persona, ¿vale? Entonces, vamos a el deber, para mí, de los más importantes, ¿vale? Deber de informar, de dar la información a esa persona de la cual estoy recabando esos datos personales. ¿Qué información le tengo que dar? Preguntaréis, vale, le informo, pero ¿cómo le informo? Le tengo que decir quién es el responsable, es decir, os tenéis que identificar, ya sea Andrea Fernández, si actúo como abogada autónoma, si tengo una empresa, Andrea SL, pues identifico que Andrea SL es el responsable del tratamiento, ¿vale? De esos datos, indico la finalidad, para qué los voy a tratar
para la ejecución del contrato, para prestarte determinado servicio, para contestarte un formulario de contacto que me has cumplimentado, ¿vale? No hace falta complicarse, ni comerse la cabeza, ni utilizar terminología muy compleja, ¿vale? Simplemente describir la finalidad. La legitimación, es decir, en base a qué puedo tratar esos datos, que es lo que hemos visto antes, pues o porque me da el consentimiento, o por un contrato, o por otros motivos adicionales. Los destinatarios, explicar si yo voy a ceder esos datos a terceros, ¿vale? Y por qué. En caso de que no, pongo que no se cederán a terceros. En caso de que sí, pongo pues a tal entidad por esto, ¿vale? Los derechos que tiene el usuario, derechos de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición, de limitación, de portabilidad y el derecho al olvido, ¿vale? Las abreviaturas son ARCOPOL. Si escucháis ARCO o ARCOPOL, son por estos derechos, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo típico. Derecho de acceso. A mí me llaman por teléfono, lo típico a las 4 de la tarde de una compañía telefónica. Y yo puedo decir, ¿pero de qué tiene esta compañía mis datos? Si yo nunca he sido de X, Yastel o cualquier compañía, ¿no? Entonces yo ahí, por ejemplo, puedo ejercitar mi derecho de acceso. Me pongo en contacto con ese responsable, que sería esa empresa, y digo, oye, miren, me gustaría saber qué datos tiene míos. Y ahí ya estaría ejercitando mi derecho de acceso. Esa empresa me tiene que contestar y decir por qué los tiene, de dónde los tiene, etcétera, ¿vale? Tiene que responder siguiendo unas pautas y tal y como exige el reglamento y la LOPD-GDD, ¿vale? De cancelación, pues sería decirles que borren mis datos y que no los utilicen, ¿vale? Así, cada uno significa una cosa, tampoco me voy a enrollar en exceso. Y indicar la procedencia de los datos, si los estás obteniendo del propio interesado, de esa persona, o si los has obtenido de una base de datos o te los ha cedido otra entidad, ¿vale? Indicarlo. Entonces diréis, vale, pero esto no es demasiada información, pero no me va a quedar un texto enorme. Bien, pues el reglamento te dice, vas a dar esta información, pero como en dos capas. Una primera capa informativa en la cual vas a dar una información básica, sencilla, resumida, ¿vale? Para que el usuario lo pueda entender, y luego cualquiera que quiera ampliar la información y saber más a fondo cómo se va a realizar el tratamiento de sus datos, puede consultar, por ejemplo, en una página, la política de privacidad. Esa política de privacidad sería la segunda capa informativa, ¿vale? En la cual ya es un poco más extenso el texto. Entonces, preguntaréis, ¿cómo cumplimos este deber de información? Por un lado, tenemos las páginas web, por otro lado, podemos tener contratos, formularios en papel, y luego os voy a hablar de una cosa que se llama herramienta facilita, que como bien dice la palabra, es para facilitaros un poco la vida y para facilitaros el cumplimiento de la normativa, ¿vale? Es una herramienta gratuita que pone a disposición de todo el mundo la Agencia Española de Protección de Datos. Luego bicharemos un poco, si queréis, y os explico cómo funciona, ¿vale? Entonces, vamos a hablar primero de cómo cumplo con el deber de informar a los usuarios a través de la página web. Esto os sirve tanto si sois empresa o profesional, como si sois usuario, ¿vale? Para saber cuando estáis visitando una página web si cumple con la normativa o no. Entonces, ¿qué debe contener una página web? El aviso legal, la política de privacidad, la política de cookies, un banner de cookies y las condiciones generales de la contratación, ¿vale? Por curiosidad, ¿alguien se lee estos textos alguna vez cuando visita la página web? Abrir los micros, por favor. Va a ser que no. Nunca, jamás. Nunca, jamás, ¿verdad? Nunca. Y lo de las cookies ya ni te cuento, qué coñazo. Ya. Pero a que luego molesta cuando te empiezan a llamar de sitios o enviar newsletters de sitios que dices, pero ¿de qué tienes mis datos? A que a mí uno le da un poquito más de importancia. Pero, ¿y qué hacemos contra eso? Pues cuando te llaman, colgar y pasar de ellos. Cuando hombre, claro, te escriben, por supuesto, mandarlo hombre, a no tampoco. deseados, para que no... Quiero decirte que por esa regla es que estaríamos peleándonos con toda España, porque todo el mundo, aunque realmente está prohibido, están constantemente bombardeándonos con nuestras bases de datos que no sabemos ni que la tiene, como bien estar diciendo. Efectivamente, ahí ya depende de lo que uno valore su privacidad en ese sentido, pero bueno, que sepáis que luego tenéis una serie de derechos que podéis ejercitar en cualquier momento y que tampoco está tan complicado, que es meterte en la Agencia Española de Protección de Datos y cumplimentar un formulario, ¿vale? Que no digo que tengamos que estar todo el día haciendo esto, obviamente, pero bueno, a mí, por ejemplo, ¿yo por qué lo suelo consultar?
porque a mí me da sensación de profesionalidad, de que esa persona se ha preocupado, de que va a ser cuidadoso con mis datos personales, de que tiene un asesoramiento legal detrás. Si yo veo que es un absoluto desastre, digo, vale, este se ha creado su propia página web en WordPress, se lo veis y se lo come él solo, pero no tiene ni idea de lo que ha puesto ahí. O ha hecho un copia y pega que se nota la legua de otra página web porque habla de cosas que no tienen ni que ver con su negocio. O bueno, te puedes encontrar burradas varias. Incluso de profesionales con mucho renombre te encuentras cosas que están mal. Incluso el colmo de los colmos, incluso empresas que se dedican supuestamente a hacer adecuaciones a la normativa de protección de datos y lo tienen mal, que dices, manda narices, ¿vale? Entonces, no cuesta tanto tenerlo, la verdad es simplemente dedicarle un poquito o de tiempo si lo tengo, si no dispongo de tiempo, pues de dinero para que lo haga otro por mí, pero súper asequible y asumible, y ya te digo que la sensación que vais a dar a clientes, proveedores, colaboradores, etcétera, es de muchísima mayor profesionalidad, ¿vale? Perdón, que creo que hay una nueva pestaña. Vale. El primero de los textos que hemos estado hablando, el aviso legal, que tiene que tener el nombre y la denominación social, ¿vale? El domicilio o establecimiento permanente, un correo electrónico, cualquier otro dato que permita una comunicación directa y efectiva, como pueda ser el teléfono, los datos de inscripción en el registro mercantil o registro análogo, esto es súper importante y muchas empresas no lo ponen. Si eres una SL, tienes que poner los datos de inscripción en el registro mercantil. Eso de poner fulanito de tal o la marca no sé cuál o un nombre comercial, no. Identificar la denominación social, los datos de inscripción en el registro mercantil, ¿vale? No es porque lo diga yo, es que la LSSI, la Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, así lo exige. Supuestos especiales, pues si, por ejemplo, ejercierais alguna profesión específica que se regulara por alguna normativa, por algún código especial, código deontológico, etcétera, ¿vale? Ponerlo, indicarlo. Condiciones generales del uso del sitio web. Bueno, pues encontrarás estos enlaces que sirven para tal, puedes utilizar la web para esto y para lo otro, explicar un poco el funcionamiento de vuestro website. Informar sobre la propiedad intelectual o industrial, que es simplemente decir que todo el contenido que se ha volcado en esa página web, que vosotros sois los titulares, que nadie lo puede copiar, distribuir por ahí, etcétera. Y cláusulas de exención de responsabilidad, que vienen a decir, oye, si tienes cualquier problema, si no te va a internet, si te entra un virus por el navegador, etc., etc., pues que no es responsabilidad mía como titular de la página web, ¿vale? La política de privacidad, súper importante. Me ha quedado un poco pequeño, no lo leo ni yo, pero bueno, os lo voy diciendo, ¿vale? En la política de privacidad tenemos que explicar, otra vez, poner la identidad y los datos de contacto, las finalidades del tratamiento. ¿Para qué voy a tratar los datos personales que recaben en una página web? Pues normalmente voy a tener un formulario de contacto. Por lo tanto, la finalidad va a ser ¿cuál? Pues atender a las solicitudes de contacto de las personas que han rellenado ese formulario. Puedo tener un espacio para que la gente suba sus currículums, ¿vale? Candidatos de empleo, personas que quieran colaborar conmigo. Pues explicaré que los datos personales recabados a través del formulario candidatos de empleo se tratarán con la finalidad de gestionar el proceso de selección, bla, 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 ¿vale? O sea, al final es ser transparente, que es lo que pretende esta normativa, que informes y que seas transparente. La base jurídica del tratamiento, pues si es en base al consentimiento o si ya es un cliente, pues será en base al contrato que exista entre ambas partes. Los destinatarios, que es indicar si se lo vais a ceder a terceros, ¿vale? ¿Y por qué? Transferencias internacionales, que dudo que se produzcan, pero en ese caso habría que explicarlo. Los plazos de conservación, que ahí tendremos que analizar, dependiendo de qué datos, durante cuánto tiempo los puedo conservar. Ahí nos podremos remitir a normativa laboral, a normativa de fiscal y tributario, que nos digan, pues mira, estos datos contables, 4 o 5 años máximo, y plasmarlo en la política de privacidad. Decir a los interesados que pueden ejercitar sus derechos y qué derechos tienen y que los pueden ejercitar escribiéndonos un correo a tal dirección. El derecho que tienen a presentar una reclamación a la autoridad de control, que es la Agencia Española de Protección de Datos. Oye, si entiendes que yo no cumplo, estás en tu derecho de acudir a la agencia.
y explicar si se toman decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Esto ya es un poco más avanzado, que dudo que alguno de vosotros haga elaboración de perfiles, etcétera. El banner de cookies, que como bien decía Paloma, estaréis hartos de aceptar las cookies en todas las páginas web. ¿Me equivoco? Vale, no tenéis por qué hacerlo. No te equivocas, que no te equivocas. He dicho Claro, sí, pero es estáis que no. hartos. He dicho la vicecontra, como dicen en mi pueblo. Vale, no tenéis por qué, lo primero, no tenéis por qué aceptarlas si no queréis, ¿vale? Y aquí viene la gracia, es que el responsable de la página web no te puede obligar a aceptarlas, ni te las puede instalar sin tu consentimiento, ¿vale? Esto la mayoría de las empresas no lo cumplen. Es verdad que hubo unas directrices relativamente recientes del año pasado de la Agencia Española de Protección de Datos que dio un plazo a los propietarios de los sitios web para adaptarse, que creo que era hasta el 31 de octubre, pero bueno, pasó el 31 de octubre del año pasado y todavía hay muchísimas páginas web que te ponen el botón de cookies, o sea, el banner de cookies, y te las instalan, independientemente de que tú luego le des a aceptar o no, o ni siquiera te dejan el botón de aceptar porque ya te las están instalando, lo cual no es legítimo y no deberían de hacerlo así, ¿vale? Entonces, ¿qué información tiene que aparecer en el banner de cookies? Pues bueno, identificar al responsable, pues fulanito de tal o la empresa tal, utilizará cookies con finalidad de análisis, de seguimiento, para lo que sea, porque ya sabéis que existen diferentes tipos de cookies, analíticas, publicitarias, de seguimiento. Entonces, identificar cuáles estamos utilizando, si son propias o son de terceros, por ejemplo, pues son de Google Analytics, pues esas son de terceros. Modo en el que el usuario va a poder aceptar, configurarlas o rechazarlas y luego un enlace a la política de cookies completa, ¿vale? Pero en el banner digamos que se tiene que explicar de manera breve y resumida todo esto. Pongo unos ejemplos aquí, pero que los podéis encontrar en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y en la guía que tiene específica que habla de las cookies. Podéis entrar, localizar esa guía y copiar estos modelos si los necesitáis. Aquí he puesto otro que he encontrado en una página web que está bastante bien, porque fijaros que ya los banners, muchos de ellos incluyen los botones para que tú selecciones qué cookies quieres aceptar y cuáles no. Si os dais cuenta, las estrictamente necesarias para el funcionamiento de la web tienen que estar activas sí o sí. Para estas no hay que pedir consentimiento. Pero para el resto, si yo no las marco de manera positiva y le di a aceptar, esta página web no me las va a instalar, ¿vale? Porque no puede. Y así deberían de ser todas. ¿Se han entendido? ¿Sí? ¿No? Bueno, a veces creo que te dan lugar a confusión a propósito, porque no lo veo bien, pero cuando dice aceptar todo, ¿no? O aceptar todas las cookies, tú ves enseguida el azul y le das al azul como que estás... Ya, totalmente. Cuando en realidad habría que darle a aceptar solo lo seleccionado, que es lo que a mí me interesa. Exacto, y en realidad hay que darle a lo blanco. Claro. Sí. Ese es donde ellos te ponen la trampa, porque tú crees que estás seleccionando solo una y al final son todas. Hay mucho marketing detrás. Es más, es que muchas páginas web, quienes elaboran todo esto no es el departamento jurídico, por error, es el departamento a lo mejor o de sistemas, de IT o el de marketing. ¿Qué pasa? Que ahí cada uno mira por lo suyo. Obviamente el de marketing pues ni conocerá el RGPD, ni la LSSI, ni nada. Él va a lo que le interesa, a tener la mayor información de los usuarios que están entrando en su página web. Entonces, a veces hacen verdaderas barbaridades porque luego no lo revisa a lo mejor el departamento jurídico. Entonces ellos dicen, aquí... ¿Vale? Lo que es lógico, claro, cada uno mira por su área, pero hay que tener cuidado. Ya te digo que si la página web hace las cosas como debería, no tenéis por qué aceptarlas en ningún momento. Bien, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo puedo hacer yo un rastreo para saber cuántas páginas tienen mis cookies y cómo eliminarlas, por ejemplo? Vale, una cosa sería qué páginas tienen información tuya derivadas de las cookies y otras en general qué páginas o qué empresas tienen datos tuyos. Luego lo paso por el chat, pero hay una página web que es que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre. No es española, pero bueno, no sé si tiene opción de traducirla, que metes tus datos y te elabora luego un informe de los datos que puedan tener otras empresas, otras webs de ti, o te permite ejercitar los derechos de acceso de cancelación para que se envíen emails
comunicando que quieres que te den de baja, etcétera, ¿vale? Luego, al final, la busco y os lo paso por el chat. En cuanto a las cookies, tienes que ir página por página, ¿vale? Lo que haces, bueno, desde el propio navegador, si lo haces desde Google Chrome, en los ajustes arriba, en herramientas, borras el historial, te aseguras de que cuando le das al historial el tick en borrar todas las cookies está marcado, porque puedes borrar historial con condiciones, borrando las cookies, no, borrando determinadas cosas. Entonces, borras historial y marcas todos los ticks para que te borre absolutamente todo y ahí ya digamos que esa información se pierde, ¿vale? Bueno, en el móvil tiene que haber algo parecido también. Sí, sí, en el móvil lo también, hay. sí. Sí. Porque al final son ajustes del propio navegador, ¿eh? No van a ser del teléfono móvil. Tiene que ser en el navegador que utilices, ya sea Safari, ya sea Google Chrome, ya sea Mozilla, en los 3 puntitos, al lado de la barra donde introduces la URL, la dirección, suele haber 3 puntitos, le das a los 3 puntitos, a más herramientas o a borrar historial, no sé si aparece directamente y ahí ya lo puedes realizar, ¿vale? Y Eso respecto a lo que significa que cuando... Sí, Carlos. No, termina, perdón. Nada, simplemente iba a decir que eso significa que cuando vuelvas a entrar en la página web te va a volver a aparecer el banner. Porque como que ya no tienen el registro tuyo de si las has aceptado o no, entonces te vuelve a salir. Vale. Y lo que comentaba respecto a saber de alguna forma todas las... Pero claro, o sea, es que si cualquiera de nosotros que navegamos un poquito bastante, al final hemos dado miles y miles de veces aceptar, el saber todas las empresas o todos los estos que tienen a lo mejor nuestros datos o cómo, digamos, bloquear lo máximo posible es complicado, entiendo, ¿no? Yo sinceramente no sé a nivel interno cómo lo hacen estas herramientas, cómo lo logran. Yo lo sé porque desde el punto de vista de la empresa, ¿vale? Yo asesorando a empresas he recibido correos de gente que quería cancelar sus datos y he dicho, uy, parece como un modelo tipo, parece como que se lo ha hecho una página web, que no lo han redactado ellos. Entonces busqué de dónde provenía y efectivamente se sirvieron de una página web que les hizo una especie de búsqueda de este tipo para poder lanzar esas solicitudes de cancelación de datos a las diferentes empresas que tenían. Y además luego lo comprobamos y efectivamente era cliente de un hotel en concreto y sí, se procedió a borrar sus datos, etcétera. Y eso lo gestionó y lo hizo a través de esta página web, que ahora cuando busque el nombre os lo digo. ¿Vale? Perfecto. Es interesante. Condiciones generales de la contratación. ¿Cuándo hay que colgar este texto en una página web? Y sobre todo esto desde el punto de vista de los clientes, a mí me parece fundamental. Yo entiendo que el resto de textos no los consultéis porque os dé pereza, pero si vais a comprar algo a través de una página web, siempre que haya una contratación, ¿vale? Online, que compréis tanto un producto como un servicio, esto tiene que estar sí o sí, ¿vale? Porque es como vuestro contrato, ¿vale? ¿Vosotros os fiáis de los contratos verbales o que no se firmen? Pues preferiblemente, si hacéis un contrato con alguien en persona, siempre os gusta que esté escrito en papel, ¿no? Bueno, pues con más razón cuando contratáis algo online, que no sabéis ni dónde está el vendedor, vuestro contrato, por así decirlo, son las condiciones generales de la contratación que tenga publicada en la página web. Lo que ahí pongas es lo que luego tiene que cumplir. No me puede venir luego contando películas, que si los plazos de entrega, que si el precio, que si incluía IVA, que si no, que si... ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que contener estas condiciones generales de la contratación? La identidad del empresario vendedor, las características de los bienes o servicios que comercializa, información detallada sobre los precios, incluyen IVA, no, etcétera. Explicar el proceso de compra de forma detallada, si hay un carrito de compra, cómo proceder a la compra, si va a derivar a una pasarela de pago seguro, bla, bla, bla. Procedimiento de pago, entrega y ejecución, cómo se va a realizar y luego eso lo va a tener que cumplir y si no le podremos exigir la correspondiente indemnización o resolver el contrato con ellos si no cumplen, el idioma que se va a utilizar, el derecho de desistimiento que tiene todo comprador, ¿vale? Que también está regulado por ley a poder realizar esa devolución y ejercer ese derecho de desistimiento y exoneración de responsabilidad en algunos casos, ¿vale? Sanciones más habituales. No disponer de permiso para enviar publicidad o información comercial.
no disponer de un aviso legal de política de privacidad o política de cookies en la web. No recoger el consentimiento en los formularios, que no cuesta nada, que es introducir un checkbox que diga que he leído y acepto la política de privacidad. ¿Vale? Ya tenemos ese consentimiento de una manera registrada y lo podemos acreditar. Cómo lo hemos obtenido, etcétera. ¿Vale? Sanciones de estas son las más habituales. 1.000, 3.000, 10.000 euros, dependiendo del tipo de datos, dependiendo del volumen de la empresa, etcétera, ¿vale? Eso también la agencia lo tiene en cuenta. Obviamente no va a poner la misma sanción a IKEA o al BBV, que habéis visto que le ha puesto una sanción de 5 millones de euros, que es una de las más altas, pues no os la va a poner a vosotros, obviamente, quedaros tranquilos, ¿vale? Fijaros, no sé si habéis leído la noticia o lo habéis escuchado, esta sanción de este importe tan altísimo que ha sido como un poco récord que se impuso al BBV. O sea, que imaginaros, incluso empresas, ¿no?, de ese calibre pues cometen fallos en esta materia. Luego os quería hablar de la herramienta Facilita, porque a través de esta herramienta vais a poder obtener un registro de actividades de tratamiento, que es como una tabla donde van a aparecer los tratamientos de datos que vosotros realicéis para desarrollar el negocio, y diréis, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo me va a hacer este registro de actividades de tratamiento? Bien, porque tenéis que cumplimentar una serie de preguntas, ¿vale? E ir pasando como por un cuestionario. Entonces, al final, esta herramienta obtiene la información, ¿vale? Y te genera el registro de actividades de tratamiento, que en caso de una inspección la agencia te lo puede solicitar para ver, pues, para qué tratas datos, qué tipo de datos, etcétera. Te elabora cláusulas informativas para clientes, para proveedores, etcétera. Te hace incluso un cartel por si tuvieras videovigilancia, por si tuvieras cámaras, y te hace contratos de encargo de tratamiento que luego explicaré lo que son. O sea que al final, digamos que te hace como de asesor, gestor, de manera gratuita, ¿vale? Obviamente, pues luego hay que leérselo bien, el documento, el informe que te puedes descargar, para qué utilizar cada cláusula, etcétera, ¿vale? Pero yo creo que para nivel muy, muy básico, para empezar, os puede servir a todos bastante. No sé si queréis que profundice un pelín más y que lo veamos un segundo, que abra la herramienta. Sí. Porque yo creo que sí que es algo que para los que estéis interesados os puede venir bien, ¿vale? Para tener por lo menos una base. Entonces, si os parece, estáis viendo también el navegador, ¿no? Sí. Sí. Vale, la Agencia Española de Protección de Datos está esta herramienta, Facilita. Entonces tendréis que venir aquí, enlace a la herramienta. Vale, a ver, esto que pone. Como siempre, el captcha, que no hay quien lo lea. Sí. Ah, es que es HC. No sé qué tal lo veis. Si la actividad de su organización pertenece a alguno de estos sectores, márquelo. Lo marcáis, ¿vale? Si os dedicáis a sanidad, a actividades políticas, a servicios de telecomunicaciones. Si no os dedicáis a ninguna de estas actividades específicas, marcáis ninguno de los anteriores y avanzáis, ¿vale? Si su organización trata los datos de la lista, márquelos. Pues aquí, ¿qué datos te expone? Pues datos sensibles, datos de carácter especial. Si no tratamos ninguno de estos, datos de origen étnico, opiniones políticas, datos de salud, porque nos limitamos a datos identificativos, como mucho datos económicos, bancarios, etcétera, pues le damos a ninguno de los anteriores. Seguimos avanzando. Si su organización realiza alguno de los siguientes tratamientos, márquelo, ¿vale? ¿Tratáis con historias clínicas? Pues si no, no. Control sanitario, pues nada. Explotación de redes públicas, bueno, si no se dan ninguno de estos casos, ninguna de las anteriores, ¿vale? Simplemente analizar vuestro negocio. Y luego ya aquí empieza un poco, por así decirlo, la chicha. Aquí ya vamos cumplimentando estos cuestionarios, ¿vale? Nombre de la empresa. Si no sois una empresa, ponéis vuestro nombre, ¿vale? Yo pondría Andrea Fernández, ¿vale? Como, por ejemplo, como autónoma. La dirección, NIF, teléfono, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Para qué? Porque al final, con toda esta información, vale, no me deja avanzar porque tendría que cumplimentar todo esto. Con esta información y la que me piden las sucesivas páginas, va a poder generarme una serie de cláusulas, ese registro de actividades de tratamiento que comentaba, etcétera, ¿vale? Así que os animo a todos a hacer una prueba. Y si luego del resultado obtenido y del informe que os descargáis tenéis dudas, pues me comentáis, ¿vale? Un informe en Word,
unas 20 páginas o así, ¿de acuerdo? Cláusula que podéis utilizar en un contrato con un particular, ¿vale? Para que veáis un ejemplo y veáis que es muy sencillo, que simplemente es incorporarlo en los contratos que utilicéis habitualmente y ya estaría, ¿vale? Poner que en cumplimiento del Reglamento Europeo y de la LOPD se informa al cliente, al usuario, como lo queráis denominar, sobre la existencia de un tratamiento, responsabilidad de, y os identificáis vosotros, responsabilidad de Andrea Fernández, Andrea SL, con la finalidad de suscribir, mantener y ejecutar la presente relación contractual, ¿vale? Dichos datos serán tratados durante la vigencia de la mencionada relación contractual hasta la prescripción de las posibles responsabilidades derivadas de la misma. La base de legitimación, ¿cuál es? La ejecución del contrato y que los datos no serán cedidos a terceros. Y además le informamos de la posibilidad de ejercitar en cualquier momento sus derechos en materia de protección de datos enviando un correo a tal. Y ya está. Y ya informamos del responsable, de la finalidad, del tiempo que se van a conservar, o sea, de todo, en 2 párrafos, ¿vale? O sea, que ese deber de informar que nos exige el RGPD ya lo cumplimos, ¿vale? Y en este caso no tendríamos que obtener un consentimiento expreso, no tendría que marcar ningún checkbox ni un tick, porque los estamos tratando en base a la ejecución de un contrato. Otro documento típico que se pueda entregar, pues creo que lo comentaba Carlos, una hoja de visita, por ejemplo, alguien de una inmobiliaria o vosotros, como en vuestra labor, tareas de inversión, etcétera, podéis hacer una hoja de visita de una vivienda y ahí simplemente que tendríamos que variar la finalidad, porque obviamente la finalidad para la cual estáis recabando esos datos en esa hoja de visita no es mantener y ejecutar una relación contractual, porque ahí no existe ninguna relación contractual, ¿vale? Ahí, ¿para qué trato sus datos? Pues simplemente para gestionar la visita, para mantener el contacto profesional, para... Lo podéis desarrollar o describir en una frase como queráis, pero que sea la realidad, que no se note que hayáis hecho un copia y pega, por ejemplo, de un contrato, que es que a veces lees cosas así. Si os dais cuenta, no tendría ningún sentido poner esta finalidad si es una hoja de visita o si es un formulario de toma de datos inicial, ¿vale? O sea que al final vosotros mismos con esta base la podéis personalizar para cada caso en concreto que necesitéis, ¿de acuerdo? Pero siempre es importante leer lo que pone, porque a simple vista parece lo mismo, pero no. Contrato entre profesional, contrato entre profesional y profesional. Aquí si actúan 2 empresas jurídicas o 2 profesionales, es decir, que no hay un particular, un usuario, sino que son 2 empresas o 2 profesionales, ambos están realizando un tratamiento de datos de los otros, ¿vale? Dentro de su actividad, de su negocio, etcétera. Entonces, aquí simplemente se habla, digamos, que en común, que los datos de los firmantes del presente acuerdo serán tratados con la finalidad, ¿vale? Pero ahí no se identifica al responsable y al cliente, sino que se habla en general del tratamiento que van a realizar ambas empresas, de los datos de las personas que firmen el contrato, etcétera. Vale, y a algunos os interesará, para poder enviar comunicaciones comerciales a potenciales clientes, ¿cómo lo hago? Pues solicitando el consentimiento expreso. ¿Por qué? Porque con un cliente ya tengo una relación contractual, por lo tanto me baso en el contrato, pero con un potencial cliente yo no tengo ninguna relación contractual todavía, por lo tanto tengo que tener otra base de legitimación. ¿Y esa cuál va a ser? El consentimiento expreso. ¿Cómo lo obtengo? Pues por ejemplo con el típico checkbox de autorizo el envío de comunicaciones comerciales. Te lo tiene que marcar, obviamente. ¿De acuerdo? Y por último, hablaros de qué es un encargado de tratamiento. Probablemente de los presentes no hayáis escuchado nunca hablar del encargado de tratamiento, ¿vale? Son personas físicas o jurídicas, o organismos, entidades que prestan un servicio al responsable del tratamiento y para ello necesita acceder a datos personales que éste maneja. Ejemplos muy claros que lo vais a ver. Una gestoría, una asesoría, ¿vale? Os hago el esquema. Está el cliente que me da los datos a mí, pero es que yo a su vez, por ejemplo, las facturas que les hago a mis clientes, luego se las paso a mi gestoría. ¿Qué pasa? Que la gestoría va a tener acceso a datos de mis clientes, ¿vale? Por lo tanto, se convierte en un encargado de tratamiento y yo voy a tener que firmar un contrato de encargo de tratamiento con esa gestoría, en la cual le voy a decir, vas a poder tratar los datos personales de mis clientes o de mis proveedores o mis colaboradores, ¿vale? Vas a tener acceso a datos personales de los cuales yo soy la responsable,
y los vas a tratar con esta finalidad, para prestarme determinado servicio, fiscal, contable, lo que determinemos en el contrato, y no los vas a poder utilizar para nada más. Y además te puedo exigir determinadas medidas de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si luego hay cualquier problema, yo digo, oye, es que esta persona ha incumplido, es que efectivamente estaba accediendo a estos datos, pero yo le dije que los podía utilizar para esto y con estas medidas de seguridad. De tal manera que si luego hay cualquier problema y el cliente me pide responsabilidades a mí, yo a su vez le puedo repercutir la responsabilidad a este encargado de tratamiento. No sé si esto ha quedado claro, porque es bastante importante, pero a lo mejor es un poco complejo así de primeras. No sé si me he sabido explicar. Alguien que abra el micro, no se haya dormido. ¿Ha quedado claro lo que es un encargado de tratamiento? Vale. Sí, por mi parte sí, no sé los demás. ¿Tienen alguna duda? Esto ya tampoco os voy a insistir más. Espera, que estoy intentando abrir. Todo claro. Vale, ¿alguno que quiera plantear alguna? Gracias, ha quedado muy claro por aquí. Vale, perfecto. ¿Alguien que tenga alguna pregunta concreta, alguna duda o que le surjan cuestiones a raíz de todo esto, de cara a su negocio, a su profesión? Pues a mí, Andrea, me parece estupendo. Y aunque se me está yendo la imagen, pero bueno, yo creo que debe ser problema mío. Lo que te quería decir es que sería estupendo si todo el mundo hiciésemos tal cual nos estás indicando, pero es que yo creo que aquí vamos cada uno a nuestra bola, como tú bien estás diciendo, que lo fácil que es y que no hay un criterio tampoco firme. Es decir, se crean las cookies porque sí, las anulamos porque no sé, que no hay un criterio firme por mucha ley que haya y demás. ¿Tú qué crees? No, el criterio, créeme que es súper firme, por lo menos la agencia lo tiene clarísimo el criterio, porque impone sanciones cada vez que recibe una reclamación en este sentido sin pensárselo. Pues yo he puesto reclamaciones con clientes míos, les he animado a que las pongan y siempre les contestan que no entran en esa materia, Andrea. Fíjate. No entran, bueno, yo he tenido un problema, ya te contaré, que es una mera apreciación aquí en esta charla que es tuya, pero he tenido un problema con una entidad financiera que ha facilitado datos de un cliente a otro cliente, se ha comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos y no ha hecho absolutamente nada. Cosa que me sorprende, fíjate. Es que, pues a mí también, no sé, me sorprende bastante. Pero es que a mí no es la primera vez porque, bueno, tú sabes que me dedico a esto, temas de ASNEF, los ficheros de morosidad y todas estas cositas, y yo pensaba que la Agencia Española de Protección de Datos era mucho más eficiente que lo que yo hasta ahora he estado viendo, fíjate. No sé, te lo comento para que lo sepas. No... Hombre, si no, tendrías que recurrir a otra entidad y ya irte a un procedimiento judicial, pero en un principio la agencia es bastante efectiva. Es más, es que luego los tribunales se limitan a seguir prácticamente, casi siempre siguen el criterio de la agencia. Rara vez, aunque algún caso se ha dado, le lleva la contraria al criterio de la agencia. Puede ser que lo hayan desestimado, que no hayan abierto expediente porque no hubiera pruebas suficientes o porque no estuviera del todo claro a priori el incumplimiento. Vete a saber los motivos, pero yo he visto casos que dices, ¿en serio por esto han abierto un expediente para sancionar a un pobre hombre que tiene una web con 3.000 euros por no tener la política de privacidad? Pues sí, pues es que la agencia recibía un párrafo así, de un señor que se metió en la página web de la gente y dijo, he visitado tal página web y a mí no me han informado del tratamiento de mis datos, que facilita todo. Ha abierto el expediente e impuesto sanción. Aquí es que al final... Yo creo que no sé, yo no tengo ese aspecto, fíjate, Andrea, no sé, que a lo mejor me he estrellado yo y lo que hemos hecho a lo mejor tampoco estaba bien planteado, también puede ser, Andrea, lo que tú dices, que a lo mejor faltaba algo y por eso pasa, ¿no? Que estén también saturados, que sabes también que va por momentos, no sé, pero bueno, que es buena la apreciación, te lo hago simplemente para que muchas veces el dirigirnos hacia determinadas leyes y ejercitar nuestros derechos, si ya de entrada te están diciendo no, pues para la siguiente dices, pues paso, pues mira, que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Bueno, eso pasa con la justicia en general. Yo soy más de prevenir que curar. Y desde, eso es cierto. y desde ambas perspectivas, ¿vale? Prevenir desde el punto de vista del responsable del tratamiento, de la empresa, del profesional y desde el usuario, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, soy usuario y veo que ya una página web no me está dando buenas sensaciones desde el inicio, porque no tiene eso, no tiene los textos legales,
cuando recaba los datos en el formulario no pone absolutamente nada, ni me pide el consentimiento expreso ni nada. Pues ya me da mala señal. Hombre, ya luego, claro, si cojo y les doy los datos, pues sí, luego podré poner una queja a la agencia, etcétera, etcétera. Pero, hombre, yo es que ya de por sí en esa página web no compraría o no enviaría nada, etcétera. Porque saber qué van a hacer, cómo van a acceder, etcétera. Y luego, desde el punto de vista de la empresa, lo mismo. Proactividad y responsabilidad al inicio. No venir luego, como vienen algunos, a consultarte, oye, que me ha pasado tal, ¿cómo lo soluciono? No, pues tarde. Claro, ya el cumplimiento está hecho, ya la sanción te la comes, milagros no se puede hacer, atrás en el tiempo yo desde luego no sé hacerlo tampoco. Así que, ¿qué puedo hacer? Adecuar tu negocio a la normativa. Claro, si no lo tienes adecuado, incumples y luego me vienes con que tienes un problema, es súper difícil solución. Entonces, esto siempre se trata más de eso, de prevenir, de ser proactivo, de tener un poquito de cuidado. Sí, y una última pregunta, Andrea. Sí. ¿Contra la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos se podría recurrir? Es decir, ¿hay algún estamento superior o quién le revisa a la Agencia Española de Protección de Datos? Claro, bueno, a ver, luego dependiendo del tipo de materia que sea y por dónde quieras ir, porque a veces están entrecruzadas materia mercantil o derecho internacional, si afecta a transferencias internacionales, ahí habría que estudiar el caso, si la Audiencia Nacional o cuál es el juzgado correspondiente, dependiendo de el partido judicial, si es una empresa, una persona física. Vale, o sea, no pero sí que existe defensa, es decir, si la Agencia Española de Protección de Datos te pone una multa, se puede recurrir, decir, oiga, no, me ha pasado esto o lo que fuese, sí que se puede recurrir, ¿verdad? Efectivamente, en instancias nacionales, incluso europeas, porque estás hablando de incumplimientos del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Europeo, correcto, si quieres, sí. Puedes ir al ámbito incluso europeo, si aquí en la primera instancia no tiene éxito, ¿vale? Estupendo, pues muchísimas gracias. De nada a ti por las preguntas. Bueno, ¿alguien más? No sé si tenéis alguna pregunta. Paula, Bel, Sara, Sergio, Jaume. O alguno que pueda decir su experiencia. Oye, pues mira, yo tengo un negocio y no me he adaptado a la normativa de protección de datos por este motivo, porque lo veo súper complejo, porque me da pereza, porque no quiero contratar a alguien externo que me lo haga. Yo vuelvo a hablar yo, que soy la charlatana del grupo. Mira, yo lo que hice cuando estaba como autónoma es solicitar a la propia Agencia Española de Protección de Datos que me facilitase el modelo que me debía de adaptar. Entonces ellos me mandaron un enlace, me dijeron el texto que debería de copiar y eso es lo que hice. O sea, la propia agencia te lo facilita. Mira qué amable. Ahora, sí, te lo ahora digo para probablemente... Bueno, que a mí me resultó fácil en ese aspecto. A empresas no sé si se lo darán. Yo lo hice como autónoma. Entonces, Se pueden plantear consultas, tanto como particular, tanto como autónomo, tanto como empresas. Y pues me ha dado un supuesto complejo de a lo mejor una cesión de datos o algo que no sé muy bien cómo gestionarlo, no vaya a meter la pata. Vais a la agencia, tienen un apartado de consultas, oye, se me da este supuesto, ¿cómo lo puedo realizar? ¿Cómo lo podría realizar correctamente? Etcétera. Y normalmente dan respuesta ahí en un plazo no muy largo, o sea, no tardan 3 meses, pueden tardar 15 días, un mes a lo sumo, los casos que yo he vivido. Y luego, ahora yo creo que con la herramienta esta que os he comentado, que se llama Facilita, ya no te van a dar modelos, ya probablemente, Paloma, te digan, mira, métete en la herramienta, cumplimenta el formulario y ahí ya vas a obtener pues, bastantes cláusulas y tal para el desarrollo y el ejercicio de tu actividad habitual, ¿vale? O sea, os animo a todos a hacer esa primera prueba a través de ahí. Y hay muchísimo material en la página web de la agencia, guías explicativas, más, menos complejas, de todo. ¿Alguien más? Me gustaría que participara alguien, pues eso, que tenga un negocio, que ejerza, ¿vale? Que no sea trabajador por cuenta ajena, o que tenga una página web. Oye, Chulito, ¿podías mirar lo del chándal ese cómo lo compramos? Paloma, Ay, perdona. Que no cerrado. Desactiva. Encima no la puedes activar, el audio no me deja. No pasa nada. Vale, yo soy mira. así. O si una preguntita. Sí, claro. Cuando vas a las tiendas y te dicen, ¿quieres nuestra tarjeta que tendrás descuentos y tal? Viene a ser lo mismo, ¿no?
Están buscando tus datos, ¿no? Efectivamente. Siempre fijaros, ¿vale? En las casillas de aceptación donde marcáis el TIC, que normalmente ahí es cuando viene autorizo recibir comunicaciones comerciales, y a veces incluso pone acepto recibir comunicaciones comerciales de empresas pertenecientes al grupo, porque a lo mejor son un grupo empresarial que a su vez tiene 20 empresas y ya de paso aprovechan y así luego te cuelan publi de las otras 19. Imagínate. Y tan anchos, y si cuela y lo firmas, pues ¿por qué no? Uh-huh. Si hay muchas veces que no cometen barbaridades, es decir, no están incumpliendo. Es que tú en algún momento les has dado el consentimiento, pero como no te has leído lo que has firmado. Y de cara a nuestros hijos, hay trabajo. Efectivamente. Bueno, y ya si nos metemos, por ejemplo, en el tema de colegios, fotografías de los menores, pues hay muchos colegios que dejan bastante que desear, pero también yo creo que hay que darle un poco de tiempo, ¿eh? De tener en cuenta que el Reglamento Europeo de Protección de Datos entra en vigor en 2018, ¿vale? La LPGDD también es del 2018, entonces, pues bueno, yo creo que todo esto también es una labor de concienciación que irá mejorando con el paso de los años. Al final, nadie había oído hablar de esto hace 10 años, ahora ya somos un poquito más conscientes y bueno, ahora con todo el boom de las redes sociales, de la digitalización, etcétera, pues yo creo que ya va a ser el pan de cada día de todos. O sea que bueno, espero que la cosa poco a poco vaya mejor. Así que eso os puedo decir. También, claro, la gente está muy tranquila porque la agencia no pone sanciones de oficio. Es decir, la agencia no es como la agencia tributaria, que va por ahí, a ver quién se me ha escapado para recaudar un poco. La agencia va a actuar y va a abrir un expediente cuando reciba una reclamación por parte de alguien. Entonces, mucha gente está tranquila porque yo he oído 1000 veces lo de, pero en mi página web, ¿quién se va a fijar? O yo aquí en mi negocio pequeñito, ¿quién me va a poner a mí una queja por esto? Bueno, pues que luego a lo mejor el día que te la ponen, pues ya un poco tarde para arreglarlo. Así que de verdad que no cuesta tanto y os pido que seáis un poquito proactivos con eso. ¿Vale? Sí, sobre todo porque no sabes de repente con quién te vas a encontrar, con uno que haya habido algún problema, alguna cosa, y es el típico caso. Oye, iba a decir una palabra que... Sí, quiero fastidiar. Lo estás grabando mejor. Eso quiero fastidiar, quiero fastidiar a este que me ha dado un servicio pésimo, no sé qué tal. Y mira, he visto que esto lo tiene fatal. Mira a ver si por aquí le podemos pillar y le cae... Pues sí, es que he vivido eso también. O sea, que nunca se sabe. Pero bueno, yo no quiero que penséis solo en eso. En el caso del típico cliente colaborador, persona descontenta, sino simplemente en el hecho de dar buena sensación y profesionalidad en vuestra actividad del día a día. ¿Vale? Igual que, oye, os aseguráis porque el resto de cláusulas del contrato estén bien, a nivel, por ejemplo, inmobiliario, pues que para esto también. Y que leáis, ¿vale? ¿Vosotros firmaríais un contrato de arrendamiento, una compra-venta, un contrato de arras y leeroslo? Ni coña. Pues la cláusula de protección de datos no se la lee nadie. Bueno, pues ya que estáis, leerosla también, darle no la misma importancia, pero bueno, casi, que oye, no dejan de ser vuestros datos. Es que al final, si todos lo descuidamos, esto va a ser... Y sobre todo una cosa, cuando estuvimos hablando al principio, bueno, Andrea me ayudó con mi página web, ¿de acuerdo? Que os animo, lo iba a decir antes, a visitarla, la podéis tomar como ejemplo, sus textos legales, el formulario, el checkbox, lo tiene todo. Eso es decir, Andrea me ayudó ahí con la página web, que es www.soycarlosgarcia.com. Me estuvo ayudando en todos los puntos y además es que me estaba acordando, según estabas hablando antes, de uno de los puntos que dices, sí, bueno, claro, es normal, ¿no? El tema de las condiciones del contrato, ¿no? Es decir, había uno de los puntos que comentabas, las condiciones del contrato, y evidentemente, ¿no? Tú estás firmando, tú estás dando un checklist de que acepto, o sea, de las condiciones del contrato y no las ves, ¿no? En las contrataciones online, efectivamente. Cuando Estás lo mismo... comprando un producto, un servicio y no te has molestado en ver cuáles son las condiciones. Y al final no dejas de estar como firmando un contrato a distancia.
total. Es que son tantas hojas. Y dices, ahora no tengo tiempo de leerme todo esto, justo ahora necesito esto ya. Y deben hacerlo un poquito, engordarlo para que no lo firmes. Para que no lo leas. firmes, vamos. Sí. El RGPD precisamente intenta evitar eso con el tema de la información por capas que os comentaba antes. De, bueno, primero da una primera capa informativa en un párrafo sencillo, resumido, por ejemplo, en cuanto al tratamiento de datos personales, y luego ya quien quiera consultar el resto, que haga clic en la política de privacidad y vea el texto completo. Bueno, pues con las condiciones generales de la contratación yo creo que deberían de intentar hacer algo similar, ¿vale? O visual, o porque efectivamente a veces son tan farragosas que precisamente al usuario le da pereza leerlo y acepta cualquier cosa, pero, hombre, si estás comprando una cosa de 10 euros, pues no te lo piensas, pero, hombre, o si estás comprando un curso de 2.000 o algo un poco más, una transacción un poquito más importante, pues yo ahí sí me las leería, la verdad. Sí. Pues alguna consultilla más. No obstante, bueno, ahora pasaré los datos. Bueno, voy a escribir aquí el correo de Andrea, ¿no? Escribo por aquí tu correo, ¿vale? Aquí en el chat. Y bueno, pues las personas que habéis estado aquí, pues... Se ha borrado. Ah, ¿se ha borrado? No ha dado tiempo. ¿Eh? La has puesto y yo ya no lo veo. No sé. Ah, ¿no? Vale, pero si entráis en el chat, si clicáis abajo y le dais al chat, ya se os abre. Os habrá salido el pop-up al principio, pero... aquí está, vale. Eso es, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues las personas que habéis estado aquí en directo y las cosas, bueno, pues luego, bueno, pues la podéis escribir y demás. Aparte de que me pueden escribir, que bueno, a través de ti, tú que has ido anotando todas las personas que han asistido hoy al directo y tal, pues que vamos a tener con ellos un pequeño detalle para ayudarlos en todo lo que pueda. Eso es, de acuerdo. Por eso comentaba en la previa de, bueno, pues que las personas que acudan pues tendrán bueno, pues oye, al final una consultoría o demás, una ayuda con Andrea, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la verdad es que a mí me ayudó muchísimo y creo que al final son 4 cosas y es importante no tenerlas en cuenta. Y bueno, no son 4 cosas, son muchas cosas, pero bueno, yo creo que sí. A ver si... Y nada, así que no sé si tenéis alguna otra duda más, alguna dudilla. Bel, Sara, Jaume... Para lo que necesitéis ahora o más adelante. Paola, Sergio... Pues nada, si no hay más dudas porque yo creo que lo has explicado estupendamente. Bueno, sé que es un poco denso y sé que no es nada agradable, la verdad, no es como ver una serie de Netflix, pero bueno, por lo menos espero que os haya aportado otra visión y que, bueno, al conocerlo un poquito mejor, pues ya te digo, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de particulares y usuarios, que seáis un poquito más consciente de las obligaciones y de los derechos también que tenéis para que los ejercitéis siempre y eso, que no ni juguéis con los datos de los demás ni que jueguen con los vuestros y que tengáis herramientas para poderos defender también, ¿vale? Y saber por dónde van los tiros. Así que nada, muchas gracias, de verdad, porque sé que es algo que no tiene mucho que ver con las inversiones inmobiliarias, puramente dicho, pero ya te digo, súper agradecida por haber compartido este rato con Carlos y con todos, ¿vale? Vale, muy bien. Gracias a ti. Pues, venga. Muchas gracias, Andrea. Un gracias saludo a todos. Nos vemos pronto. Chao. Adeu. Adeu. Adeu.